En el corazón de Jerusalén, entre muros de piedra dorada y ecos de trompetas sagradas, se escribió una historia que va más allá de reyes y batallas, una historia de fidelidad y traición, de gloria y caída, de un pueblo que una y otra vez tuvo que elegir entre el orgullo y la humildad. El libro de 2 Crónicas no es solo un registro antiguo, es el reflejo de la lucha interna de cada hombre y cada mujer. Buscar el poder, o buscar a Dios, construir templos de piedra, o templos en el corazón. Aquí conocerás a reyes sabios y reyes necios, victorias que llegaron sin levantar espada, y derrotas causadas por corazones endurecidos. Desde el esplendor del templo construido por Salomón, hasta la amarga caída de Jerusalén en manos de Babilonia, cada página nos enseña que el verdadero reino no se sostiene con oro, ni con ejércitos, sino con obediencia y fe. Y aunque la historia parece cerrarse en ruinas, el último susurro de estas crónicas es un mensaje de esperanza. Aun cuando todo se pierde, Dios siempre prepara un nuevo comienzo para los que deciden volver a Él. Así que prepárate, porque lo que escucharás no es solo historia, es una advertencia, un consuelo y una promesa para el corazón de todo aquel que desea aprender de los que vinieron antes. Bienvenido a 2 Crónicas, el legado de los reyes. Había pasado ya una generación desde los tiempos de David, el rey valiente. Ahora, sobre el trono de Jerusalén se sentaba su hijo, Salomón, el rey sabio. El pueblo de Judá prosperaba bajo su gobierno. Las ciudades crecían, el oro y la plata abundaban en las calles, y todas las naciones vecinas venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero había un deseo ardiente en el corazón del rey: construir un templo, no para sí mismo, sino para el Dios de Israel. Una casa sagrada, de piedra y cedro, decorada con oro puro, donde el nombre de Dios habitara para siempre. Con manos diligentes, Salomón convocó a obreros, talladores de piedra, carpinteros y artesanos. Desde el Líbano, barcos traían la madera de los cedros más altos. Hombres expertos en fundir el bronce preparaban los utensilios sagrados. Y un día, cuando el gran templo empezó a tomar forma, Salomón se detuvo frente a su pueblo y, con la voz fuerte de un líder, proclamó: «Hoy, la promesa hecha a mi padre David se está cumpliendo. Este templo será el centro de nuestras vidas, el lugar donde oraremos, donde buscaremos el perdón y donde nuestro Dios nos escuchará». La multitud estalló en júbilo, miles de voces cantando al unísono, mientras las primeras columnas del templo se alzaban hacia el cielo azul. Y así, en medio de martillos y cantos, comenzaba el proyecto más grande de la historia de Judá. Los días pasaban y el templo se alzaba majestuoso, piedra sobre piedra, oro sobre madera, hasta parecer un reflejo del mismo cielo. Las puertas estaban recubiertas de oro, los muros adornados con querubines tallados y palmeras esculpidas. Nada se había visto igual en toda la tierra. Cuando el último detalle fue completado, Salomón convocó a toda la asamblea de Israel. Sacerdotes, ancianos, líderes y pueblo se reunieron en Jerusalén. En el centro de la plaza, brillando bajo el sol, se encontraba el Arca de la Alianza. Esa misma arca que había acompañado a Israel en el desierto, símbolo de la presencia de Dios. Los sacerdotes, vestidos de lino blanco, levantaron el arca con solemnidad y la llevaron, paso a paso, hasta el lugar santísimo del templo. Y en ese instante, cuando el arca fue colocada en su sitio, algo extraordinario ocurrió. Una nube espesa llenó el templo. No era una nube cualquiera, era una presencia palpable, tan intensa que los sacerdotes no pudieron continuar con el servicio. Todos retrocedieron asombrados. El pueblo cayó de rodillas. Salomón, con el rostro vuelto hacia el cielo, alzó sus brazos y oró: «Oh Señor,
Dios de Israel, tú has dicho que habitarías en la oscuridad. Ahora te ruego que escuches desde este lugar a tu pueblo, que perdones cuando pequemos, que sanes nuestra tierra cuando te clamemos. Mientras la nube seguía cubriendo el templo, el silencio se apoderó de todos. Era claro, Dios había descendido para habitar entre ellos. Y así, con el cielo tocando la tierra, se abría una nueva era para Judá. El templo estaba completo. La nube de la presencia de Dios lo llenaba. Ahora, Salomón organizó una celebración sin igual en toda la historia de Israel. Durante 7 días enteros, Jerusalén se transformó en una ciudad de fiesta. Miles de bueyes y ovejas fueron ofrecidos en sacrificio, tanto que los sacerdotes apenas daban abasto. Las mesas se llenaban de comida, las plazas de música, y los cantores entonaban himnos sagrados. Con solemnidad, Salomón volvió a ponerse de pie ante el pueblo. Con voz firme, proclamó una bendición. Bendito sea el Señor, que ha dado descanso a su pueblo. Que nuestros corazones sean siempre fieles a Él, que obedezcamos sus caminos y sus leyes, para que siempre nos bendiga. Y cuando la fiesta llegó a su punto más alto, Salomón hizo algo que quedó grabado para siempre. Se arrodilló en medio de todo el pueblo, sobre una gran plataforma de bronce, levantó las manos hacia el cielo y oró una vez más. Si alguna vez pecamos, si alguna vez la lluvia se detiene, si alguna vez el enemigo nos oprime, y si desde este lugar alzamos nuestra voz a ti, escucha desde los cielos y perdona a tu pueblo. Era una oración profunda, no solo por el presente, sino pensando en el futuro, en las generaciones que vendrían. Y cuando Salomón terminó de orar, algo asombroso sucedió. Fuego descendió del cielo y consumió los sacrificios. El pueblo, al ver el fuego y la gloria del Señor llenar el templo, se postró rostro en tierra y exclamó al unísono: «El Señor es bueno y su misericordia es eterna». Así quedó sellado el pacto entre Dios y su pueblo, en medio de fuego, gloria y adoración. Después de la gran dedicación del templo, el pueblo regresó a sus ciudades llenos de alegría, y Salomón quedó en Jerusalén rodeado de paz y riquezas. Durante años, el reino floreció bajo su mano. Las caravanas llegaban desde tierras lejanas trayendo oro, especias, maderas preciosas y piedras valiosas. Salomón construyó palacios, fortalezas y hasta una flota de barcos que surcaba los mares en busca de tesoros. Pero en el silencio de la noche, cuando todo parecía perfecto, Dios habló una vez más al corazón del rey. Una noche, en medio de un sueño, el Señor se le apareció y le dijo: «He escuchado tu oración, Salomón. He elegido este templo para que sea lugar de sacrificio. Si alguna vez yo cerrara el cielo para que no llueva, o enviara plagas sobre la tierra, y mi pueblo se humillara, orara, buscara mi rostro y se apartara de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Salomón despertó con el corazón temblando. Sabía que con el honor venía una gran responsabilidad: obedecer los mandatos del Dios de Israel. Así, los años siguieron su curso. Los reinos vecinos traían tributo, buscando la paz con el rey más sabio de la tierra. Pero entre el esplendor y la abundancia, empezaban a crecer sombras. Algunos hombres del pueblo, confiados en la prosperidad, olvidaban poco a poco el temor a Dios. Y mientras el sol seguía brillando sobre Jerusalén, las decisiones de Salomón comenzarían a inclinar la balanza del destino. Con el paso de los años, la fama de Salomón alcanzó los confines del mundo. Reinas y reyes viajaban semanas, incluso meses, para escuchar su sabiduría y contemplar el esplendor de Jerusalén. Una de ellas fue la reina de un reino del sur, conocida por su grandeza y misterio.
Llegó con una caravana de camellos cargados de oro, piedras preciosas y perfumes exóticos. Frente a Salomón le hizo preguntas difíciles, enigmas que pondrían a prueba a cualquier hombre. Pero Salomón, con calma, respondió cada una. Ni una sola quedó sin aclarar. La reina, asombrada, confesó: «Todo lo que oí en mi tierra acerca de ti y tu sabiduría es verdad. Pero lo que mis ojos ven es aún mayor de lo que me contaron. Bendito sea el Dios de Israel, que te ha puesto sobre su trono para hacer justicia y rectitud». Salomón recibió sus regalos, y a cambio le entregó presentes aún más valiosos, joyas, perfumes y objetos de arte que solo en Jerusalén se encontraban. Mientras la reina partía, el pueblo comentaba entre sí que jamás Jerusalén había sido tan rica, ni su rey tan admirado. Pero mientras los tesoros se acumulaban en palacios y almacenes, el corazón de Salomón empezaba a desviarse. El amor por las riquezas crecía, y junto a ellas, el deseo de alianzas políticas. Por eso, tomó esposas de muchas naciones, mujeres que traían consigo dioses extraños y costumbres ajenas a las leyes de Israel. Y así, lentamente, el corazón del rey ya no era totalmente fiel como lo había sido en su juventud. En el horizonte, un cambio se avecinaba, uno que ni siquiera la sabiduría de Salomón podría detener. A pesar de su gloria, el reino de Salomón comenzó a mostrar grietas invisibles. Los impuestos aumentaban para sostener los lujos y las grandes construcciones. El pueblo murmuraba en las calles, y los líderes de las tribus se preguntaban si no era demasiada carga para soportar. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, las esposas extranjeras de Salomón encendían incienso a otros dioses. Algunos altares ocultos se alzaban en las colinas cercanas, y aunque el templo seguía en pie, ya no era el único lugar de adoración. Fue entonces que el Señor habló nuevamente, esta vez con una advertencia: «Por cuanto tu corazón se ha desviado, Salomón, y has seguido a dioses ajenos, después de ti, tu reino será dividido. No lo haré en tus días por amor a tu padre David, pero tu hijo no reinará sobre todo Israel». Esa noche, en sus aposentos dorados, el rey más sabio del mundo se sintió más solo que nunca. Ya no había canciones ni enigmas que resolver, solo el eco de una decisión que cambiaría el futuro de su pueblo. Los últimos años de su vida, Salomón vivió en silencio, contemplando el templo y preguntándose si todo su esplendor realmente había valido la pena. Y así, tras 40 años de reinado, el rey sabio descansó con sus padres. El pueblo lloró su partida, pero en lo alto de las montañas, el viento ya traía consigo el murmullo de tiempos turbulentos. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue proclamado rey en Jerusalén. El pueblo acudió a él con una súplica clara: «Tu padre cargó sobre nosotros un yugo pesado. Aligera nuestra carga, y te serviremos con fidelidad». Roboam pidió 3 días para pensar. Entonces, consultó primero a los ancianos que habían servido a Salomón. Ellos le aconsejaron con sabiduría: «Si hoy sirves al pueblo y les hablas con bondad, te serán leales para siempre». Pero Roboam no escuchó. Buscó consejo entre los jóvenes de su corte, amigos de su infancia, que le decían con arrogancia: «No seas débil, muéstrales fuerza. Diles que si tu padre les impuso carga, tú la harás aún más pesada. Si él los castigó con látigos, tú lo harás con escorpiones». El tercer día, Roboam se presentó ante el pueblo y habló con dureza: «Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mi padre os cargó, pero yo lo haré aún más. Mi padre os castigó con látigos, yo os castigaré con escorpiones». El pueblo al oír esto se levantó en ira. Las tribus del norte gritaron al unísono: «No tenemos parte en David. A tus tiendas, Israel». Así, el reino se dividió en dos: el reino de Judá,
con Roboam en Jerusalén, el reino de Israel, con un nuevo rey al norte. Lo que Dios había advertido a Salomón ahora se cumplía, la unidad se rompía, y un tiempo de conflicto comenzaba. Roboam, al ver su reino reducido, pensó en reconquistar las tribus perdidas por la fuerza. Reunió a 180.000 guerreros de Judá y Benjamín para ir a la guerra contra Israel. Pero antes de que las espadas se alzaran, un profeta de Dios se presentó ante él con un mensaje claro: no subáis a pelear contra vuestros hermanos. Esto viene de parte del Señor. Volveos cada uno a su casa. Sorprendentemente, Roboam obedeció. Así se evitó una guerra civil. Sin embargo, los años siguientes no fueron fáciles. Roboam fortificó ciudades, construyó murallas y almacenes de armas, preparándose para defender lo poco que le quedaba. A pesar de su orgullo inicial, por un tiempo buscó al Señor con sinceridad, y Judá tuvo paz. Pero esa paz fue breve. Con el tiempo, Roboam se dejó arrastrar por las mismas costumbres que antes habían desviado a su padre: altares en las colinas, imágenes talladas y hasta ídolos. Entonces vino el castigo. Desde Egipto, un poderoso rey llamado Sisac marchó contra Judá con un ejército incontable, carros, jinetes y soldados como la arena del mar. Jerusalén se vio rodeada por enemigos. Las murallas, por más fuertes que eran, no podrían resistir mucho tiempo. En medio del peligro, Roboam y los líderes de Judá finalmente se humillaron. Se postraron ante el altar del templo, reconociendo: el Señor es justo. Y cuando Dios vio su humildad, envió palabra por el profeta: porque os habéis humillado, no os destruiré por completo. Sisac entrará, pero será para que aprendáis la diferencia entre servirme a mí y servir a reyes extranjeros. Así fue como el oro del templo y del palacio fue tomado por Egipto. Los escudos de oro de Salomón desaparecieron. Roboam, en su lugar, mandó hacer escudos de bronce. No era lo mismo. El brillo del pasado ya no estaba, pero el corazón de Judá había aprendido una lección. El orgullo trae caída, pero la humildad restaura. Tras los días de Roboam, Judá siguió su historia con altibajos. Cada rey que se sentaba en el trono elegía entre dos caminos: la obediencia o el orgullo. Uno de esos reyes fue Asa, hijo de Abías. A diferencia de muchos, Asa se propuso buscar sinceramente al Señor desde el inicio de su reinado. Asa ordenó derribar los altares paganos, destruir las imágenes de dioses extraños y limpiar la tierra de toda idolatría. Restauró el culto en el templo y mandó a su pueblo a buscar al Dios de sus padres con todo el corazón. Bajo su gobierno, Judá vivió años de paz. Las ciudades se fortalecían y el comercio crecía. Pero no tardó en llegar la prueba. Desde el sur, un enemigo terrible se acercaba: un ejército etíope de 1 millón de soldados y 300 carros de guerra, comandado por un general implacable. Asa no tenía forma humana de vencer. Entonces hizo lo único que podía hacer. Se postró ante el Señor y clamó: «Oh Señor, para ti no hay diferencia entre dar la victoria al poderoso o al débil. Ayúdanos, porque en ti confiamos». Y el milagro ocurrió. El ejército enemigo fue derrotado de forma sobrenatural. Los etíopes huyeron dejando atrás su botín, y Judá quedó a salvo una vez más. Animado por esa victoria, Asa convocó una gran asamblea en Jerusalén. Allí renovaron el pacto con Dios, jurando con alegría: «El Señor es nuestro único Dios. A Él serviremos con todo el corazón». Hubo cantos, trompetas y gritos de victoria. La tierra de Judá volvió a llenarse de luz. Pero los desafíos no habían terminado. Años después de aquella gran victoria, Asa seguía reinando en Judá. Pero el corazón humano es frágil, incluso para los reyes. Cuando un nuevo conflicto surgió con el reino del norte, Israel,
Asa tomó una decisión diferente. Esta vez, en lugar de confiar en el Señor, envió oro y plata a un rey extranjero, el rey de Siria, pidiéndole ayuda para vencer a su enemigo. La estrategia pareció funcionar. Israel se retiró, y Judá evitó la guerra. Asa pensó que había hecho lo correcto, pero entonces un profeta llamado Hanani se presentó ante el rey y le dijo con firmeza: «Porque confiaste en un hombre y no en el Señor tu Dios, has perdido la oportunidad de una victoria completa. Desde ahora tendrás guerras». Asa, en lugar de humillarse, se llenó de ira. Mandó encarcelar al profeta y también oprimió a algunos de su pueblo. Con el tiempo, Asa enfermó gravemente de los pies. Aun entonces, en su orgullo, no buscó al Señor, sino solo a los médicos. Después de 41 años de reinado, Asa murió y fue sepultado con grandes honores, pero su historia quedó como advertencia. Incluso el rey más piadoso puede tropezar si olvida en quién debe confiar. A su muerte le sucedió su hijo Josafat, quien desde el principio mostró un corazón dispuesto a buscar a Dios con sinceridad. Bajo su mando, Judá se preparaba para escribir un nuevo capítulo de valentía y fe, mientras el eco de las trompetas reales anunciaba un nuevo amanecer sobre Jerusalén. Con la coronación de Josafat, el reino de Judá volvió a respirar tranquilidad. Desde el inicio de su reinado, Josafat tomó una decisión firme: buscar a Dios con todo el corazón y enseñar su ley al pueblo. Josafat envió maestros y levitas por todas las ciudades de Judá con un solo propósito: que el pueblo aprendiera las palabras del Señor, para no repetir los errores del pasado. Las aldeas y ciudades se llenaban de asambleas, donde hombres, mujeres y niños escuchaban atentamente las Escrituras, y gracias a esa dedicación, el temor de Dios se extendió incluso a los reinos vecinos, que enviaban tributos para mantener la paz. Judá prosperaba, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Un día, mensajeros llegaron corriendo al palacio de Josafat con un mensaje urgente: «Una gran multitud viene contra ti desde el otro lado del mar. Moabitas, amonitas y otros pueblos se han unido. Ya están cerca de Engadi». Era un ejército innumerable. Josafat sintió miedo, pero no se dejó dominar por el pánico. Convocó a todo Judá, hombres, mujeres y niños, y juntos se reunieron en el templo. Allí, el rey, rodeado de su pueblo, se postró y oró en voz alta: «Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que domina sobre todos los reinos? Nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud, pero nuestros ojos están puestos en ti». Un silencio solemne se apoderó de todos. Nadie sabía qué hacer, solo esperaban la respuesta de Dios. Y entonces, en medio de la asamblea, el Espíritu del Señor vino sobre un hombre llamado Jahaziel, quien se puso de pie y dijo con voz fuerte: «No temáis, ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Las palabras del profeta resonaron en todo el pueblo: «No es vuestra la guerra, sino de Dios». Josafat, con el rostro inclinado hasta el suelo, adoró al Señor. Todo Judá, desde los ancianos hasta los niños, hicieron lo mismo. A la mañana siguiente, el ejército de Judá se preparó para marchar. Pero lo que ocurrió fue algo jamás visto en ninguna batalla. En vez de poner a los guerreros al frente, Josafat colocó delante a los cantores y músicos, vestidos con ropas sagradas, cantando: «Alabad al Señor, porque su misericordia es eterna». Mientras entonaban su alabanza, Dios actuó de manera invisible. En el campamento de los enemigos surgió una gran confusión. Los ejércitos de Moab, Amón y los demás comenzaron a pelear entre sí, destruyéndose unos a otros sin que un solo soldado de Judá levantara su espada. Cuando el ejército de Josafat llegó al lugar de la batalla,
Lo único que encontraron fue un valle lleno de enemigos derrotados. Ni uno solo quedó con vida. Durante 3 días completos, el pueblo de Judá recogió el botín: oro, joyas, vestiduras valiosas, tanto que no podían cargarlo todo. Al 4.º día, regresaron a Jerusalén en procesión, con música, trompetas y cánticos, dando gloria a Dios por tan grande victoria. Y desde entonces, los reinos vecinos temieron a Judá, porque sabían que el Señor peleaba por ellos. El reinado de Josafat se fortaleció, y el pueblo vivió tiempos de paz y prosperidad. Pero la historia de Judá, como las estaciones del año, estaba destinada a cambiar una vez más. Aunque Josafat fue un rey fiel, cometió un error que marcaría el destino de Judá. Hizo alianza con el reino del norte, Israel, uniéndose en matrimonio con la casa de Acab, un rey malvado. A través de esa unión, su hijo se casó con una hija de Acab, trayendo consigo costumbres y creencias extrañas. Además, Josafat se asoció con el rey de Israel para construir una flota de barcos en Ezión-Geber, con la intención de buscar oro. Pero el proyecto fue un fracaso. Los barcos naufragaron antes de zarpar, y un profeta se presentó para decirle: «Por haberte aliado con un hombre que no sigue al Señor, el Señor ha destruido tu obra». Poco tiempo después, Josafat murió, dejando el trono a su hijo Joram. Joram, en vez de seguir el ejemplo de su padre, eligió el camino de la ambición y la violencia. Al tomar el trono, hizo algo impensable: mandó matar a todos sus hermanos para asegurarse de que nadie disputara su poder. Además, permitió que en Judá se levantaran altares a dioses ajenos, corrompiendo al pueblo con idolatría. Por causa de sus actos, Dios permitió que enemigos se alzaran contra Judá. Filisteos y árabes saquearon el palacio, llevándose todos los tesoros, incluso a sus hijos y esposas, dejando solo a su hijo más pequeño. Pero eso no fue lo peor. Joram cayó enfermo de manera espantosa, una enfermedad en los intestinos que lo consumió lentamente. Después de 2 años de agonía, murió sin que su pueblo lo llorara. Así fue recordado: un rey que no dejó luz, ni honra, solo ruina. A pesar de la oscuridad, la historia de Judá no terminaba allí. Dios aún tenía un propósito para su pueblo. Tras la muerte de Joram, el pueblo coronó a su hijo menor, Ocozías, como rey de Judá. Pero su reinado fue breve y marcado por las mismas sombras que había dejado su padre. Ocozías, influenciado por su madre y por su alianza con el reino de Israel, siguió el camino de la idolatría y la injusticia. Su corazón se apartó del Señor, y pronto encontró su final. Cayó en batalla, traicionado por aquellos en quienes había confiado. Después de su muerte, su madre, Atalía, tomó el poder. En un acto de crueldad jamás visto en Jerusalén, Atalía mandó matar a todos los herederos reales para asegurarse de ser reina absoluta. Pero no todos perecieron. En secreto, un pequeño niño llamado Joás, hijo de Ocozías, fue escondido en el templo por su tía y por el sumo sacerdote Joiadá. Durante 6 años, Joás creció oculto, mientras Atalía reinaba con mano de hierro, extendiendo la idolatría y la corrupción en toda Judá. Sin embargo, el plan de Dios seguía en pie. Cuando Joás cumplió 7 años, el sumo sacerdote reunió a los soldados y a los líderes del pueblo en un pacto sagrado. En una ceremonia solemne, sacaron al niño del templo y lo proclamaron rey, colocando sobre su cabeza la corona real. El sonido de las trompetas resonó en Jerusalén. El pueblo gritaba: «¡Viva el rey! ¡Viva Joás!». Atalía, al escuchar el clamor, corrió al templo y vio lo que ocurría. Desesperada gritó: «¡Traición, traición!». Pero su reinado de terror había llegado a su fin. Fue capturada y ejecutada fuera del templo. Así, el linaje de David fue preservado, y el pueblo volvió a la senda de Dios.
Una vez más, Jerusalén tenía esperanza. Pero como las olas del mar, la historia de Judá seguía avanzando, con días de luz y también con días de sombra. Joás reinó siendo aún muy joven, y mientras el sumo sacerdote Joiada vivió, el rey hizo lo recto ante los ojos de Dios. Bajo su liderazgo, Joás emprendió una misión noble: restaurar el templo del Señor, que había sido descuidado y dañado durante el reinado de Atalía. Ordenó que se recogieran ofrendas de todo el pueblo para reparar sus muros, las puertas, los utensilios sagrados. Desde el más rico hasta el más humilde, todos aportaban con alegría. El templo volvió a brillar, como en los días de Salomón. Las alabanzas resonaban una vez más, y Judá vivió un tiempo de paz. Pero los días de Joiada, el fiel sacerdote, llegaron a su fin. Cuando murió, a una edad avanzada y con gran honor, algo comenzó a cambiar en el corazón de Joás. Los príncipes de Judá se acercaron al joven rey con palabras halagadoras, y poco a poco lo desviaron. Joás olvidó el consejo de Joiada y permitió que se levantaran ídolos y altares paganos. Dios, una vez más, envió profetas para advertir al rey, pero Joás no escuchó. Incluso el hijo de Joiada, Zacarías, se presentó ante él con palabras de corrección. ¿Por qué habéis abandonado al Señor? Si lo hacéis, no prosperaréis. Pero Joás, en lugar de arrepentirse, ordenó que lo apedrearan en el mismo patio del templo. El hijo del sacerdote que había salvado su vida murió traicionado. Desde ese día, el destino de Joás quedó sellado. Dios permitió que un pequeño ejército enemigo llegara hasta Jerusalén, y aunque eran pocos, derrotaron a Judá. Joás fue herido de muerte, y sus propios siervos, indignados por su traición, se rebelaron contra él y lo asesinaron en su lecho. Así terminó el reinado de un hombre que había empezado con luz, pero terminó en sombra. Judá seguía su historia, marcada por reyes que elegían entre el bien y el mal, entre la fidelidad y el olvido. Después de la caída de Joás, su hijo Amasías fue proclamado rey en Judá. Amasías comenzó su reinado haciendo lo recto ante los ojos de Dios, aunque no con un corazón completamente perfecto. Al inicio, buscó fortalecer su ejército y organizó a los hombres de Judá en compañías de soldados. Incluso contrató guerreros del reino de Israel, pero un profeta del Señor se presentó para advertirle: «No te unas a Israel, porque el Señor no está con ellos. Si peleas con ellos, aunque seas fuerte, caerás». Amasías, obedeciendo la voz del profeta, despidió a los soldados extranjeros y salió solo con los hombres de Judá a enfrentar a sus enemigos. Y Dios le dio la victoria. Derrotó a los edomitas y conquistó la ciudad de Sela, renombrándola. Sin embargo, después de esa victoria, Amasías cometió un grave error. Llevó a Judá los dioses de los edomitas y comenzó a adorarlos, postrándose ante imágenes de piedra. El Señor le envió un profeta con un mensaje claro: «¿Por qué buscas a dioses que no pudieron salvar a su propio pueblo?». Pero Amasías, cegado por el orgullo, rechazó la advertencia y amenazó al profeta de muerte si seguía hablando. Buscando aún más gloria, Amasías desafió al rey de Israel a una guerra. Aunque fue advertido de nuevo, no escuchó. Las dos naciones se enfrentaron, y el ejército de Judá fue derrotado. Jerusalén fue saqueada, el palacio real quedó expuesto, y el templo fue despojado de sus tesoros. Amasías terminó huyendo, despreciado por su propio pueblo, hasta que finalmente fue asesinado por conspiradores. Así caía otro rey que había empezado bien, pero que al olvidar al Señor, terminó sumido en ruina. Judá, una vez más, quedaba a merced de sus decisiones, pero el linaje de David seguía en pie, esperando el tiempo de un corazón fiel. Tras la muerte de Amasías,
Su hijo Uzías tomó el trono con tan solo 16 años. Desde el principio, Uzías buscó a Dios y fue guiado por un hombre temeroso del Señor llamado Zacarías. Mientras Uzías buscaba al Señor, Judá prosperaba. Fortificó Jerusalén con torres y muros poderosos. Construyó máquinas de guerra, catapultas y defensas únicas para la época. Hizo prosperar el campo, la ganadería, los viñedos y la agricultura. El nombre de Uzías se hizo famoso en toda la región, y por un tiempo Judá vivió días de gloria y paz. Pero como había ocurrido con otros reyes, cuando Uzías se sintió fuerte y seguro, su corazón se llenó de orgullo. Un día, creyéndose con derecho a todo, entró en el templo del Señor para quemar incienso, algo que solo los sacerdotes estaban autorizados a hacer. Los sacerdotes, encabezados por Azarías, corrieron tras él y lo confrontaron. «No te corresponde a ti, rey Uzías, ofrecer incienso al Señor. Sal del santuario, porque has pecado». Uzías, furioso, levantó la mano para resistirse, pero en ese mismo instante, delante de todos, la lepra apareció en su frente. Rápidamente, lo apartaron del templo, y él mismo se dio cuenta de que el castigo de Dios había caído sobre él. Desde aquel día, Uzías vivió apartado, en una casa separada, hasta su muerte. Su hijo Jotam asumió las responsabilidades del gobierno. Jotam también hizo lo recto ante Dios, aunque el pueblo seguía comportándose con corrupción. Aún así, durante su reinado, Judá mantuvo su fuerza y estabilidad. Pero los días de prueba seguían acercándose. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, y las decisiones de los próximos reyes definirían el destino final de Jerusalén. Después de Jotam, vinieron reyes que oscilaron entre la luz y la oscuridad. Algunos, como Ezequías, devolvieron el corazón del pueblo al Señor, restaurando el templo, celebrando la Pascua como en los días antiguos y confiando en Dios incluso frente a ejércitos enemigos. Bajo Ezequías, Jerusalén fue salvada milagrosamente de un gran asedio, cuando el ángel del Señor destruyó al ejército asirio en una sola noche. Pero no todos los reyes siguieron ese ejemplo. Después de Ezequías, reinó Manasés, quien hizo lo peor ante los ojos de Dios. Levantó altares paganos incluso dentro del templo, sacrificó a sus propios hijos y llenó Jerusalén de sangre inocente. Por causa de sus pecados, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia con grilletes de bronce, y allí, humillado, reconoció su error. Oró al Señor, y sorprendentemente, Dios escuchó su clamor. Manasés fue restaurado a su trono, y a su regreso intentó reparar el daño hecho, aunque las heridas en el corazón del pueblo no se borraban tan fácilmente. Los años siguieron, reyes iban y venían, hasta llegar a Josías, uno de los últimos reyes justos. Josías restauró la ley, limpió la tierra de ídolos y reavivó el pacto con el Señor. Sin embargo, tras su muerte, el pueblo volvió a caer. El corazón de Judá ya no quería escuchar. Finalmente, Dios envió un último mensaje. Porque habéis despreciado mis palabras y os habéis burlado de mis profetas, el castigo será inevitable. Y así, Jerusalén fue conquistada por el rey de Babilonia. El templo, la obra gloriosa de Salomón, fue incendiado. Sus muros cayeron, sus tesoros fueron saqueados, y el pueblo fue llevado al exilio. Solo quedó un remanente, pobre y humilde en la tierra. Pero incluso en medio de la ruina, 2 Crónicas termina con una nota de esperanza. Años después, el rey de Persia, Ciro, proclamó: «El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén. Quien entre vosotros sea de su pueblo, suba, y el Señor esté con él». Así se cerraba el ciclo. Judá había caído, pero Dios no había olvidado su promesa.
El legado de los reyes de Judá no era solo el de palacios y ejércitos, sino el de un pueblo llamado a buscar a Dios una y otra vez hasta el final de los tiempos. Al recorrer las páginas de 2 Crónicas, una verdad se repite una y otra vez. Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Vemos reyes que empezaron bien, pero se perdieron por el orgullo. Vemos templos construidos para honrar a Dios y después olvidados. Y aún así, en cada caída, el Señor siempre dejó abierta una puerta para el arrepentimiento. La historia de Judá es también nuestra historia. Cada día tenemos que elegir si caminamos en obediencia o nos dejamos llevar por el orgullo, el miedo o el deseo de poder. Pero el mensaje más grande de este libro no es la caída de Jerusalén. El mensaje es que Dios siempre espera nuestro regreso. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuántos templos hayamos derribado en nuestro corazón. Si volvemos a Él con sinceridad, si humillamos nuestro corazón, Dios está listo para escuchar, perdonar y restaurar. Hoy, igual que entonces, el Señor nos dice: si mi pueblo se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que esta historia nos inspire a no olvidar jamás quién sostiene nuestro verdadero reino, no en esta tierra, sino en el cielo. Y que, como aquel remanente humilde, también nosotros seamos parte de los que regresan, de los que se levantan, de los que no pierden la esperanza. Porque el amor de Dios es eterno, y su misericordia no tiene fin. Si esta historia también tocó tu corazón, si te recordó el amor y la fidelidad de Dios incluso en medio de las pruebas, te invitamos a dejar un comentario con tu reflexión, darle me gusta a este video y suscribirte al canal Sabiduría Eterna. Así, juntos seguiremos compartiendo más historias que nos acercan a la palabra de Dios y fortalecen nuestra fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.